¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de averías y vamos a hablar de una falla en el alternador de un Ford Focus C-Max. Se trata de un Ford Focus C-Max del año 2015 con el motor 1500 TDCi Duratorque de 88 kilovatios con su código de motor XWDA. Este motor es el mismo que se monta en el grupo PSA de Peugeot Citroën, el 1500 de 8 válvulas. Bien, pero en este vídeo no solamente vamos a ver la avería del alternador, lo cual sería bastante sencillo, sino que vamos a hablar también del sistema Smart Charge y del bus link de datos, que están íntimamente relacionados con este sistema. Así que no te vayas, quédate conmigo, verás cómo aprenderás algunas cosas nuevas que te van a gustar. Así que venga, vamos al lío. Bien, ¿cuál es la queja de nuestro cliente? Bueno, pues el cliente nos indica de que el vehículo no arranca y que la batería está descargada. Así que bien, pues nos traen el vehículo al taller en la grúa y bueno, pues cuando llega nosotros procedemos y arrancamos el vehículo. Iniciamos como siempre nuestras comprobaciones preliminares y bueno, lo primero que nos damos cuenta es de que hemos tenido que arrancar el vehículo con la pinza, ¿de acuerdo? Porque la batería todavía estaba bastante descargada, pero fijaos en el detalle de que aquí tenemos el motor en marcha, pero no hay ningún testigo encendido salvo el testigo del freno de mano, es decir, el testigo del sistema de carga se apaga cuando hemos arrancado el motor y permanece apagado, lo cual, bueno, pues es un poquito extraño. Seguidamente, bueno, pues comprobamos nuestra batería. Siempre que vayamos a comprobar un problema del sistema de carga, pues tenemos que asegurarnos de que nuestra batería esté en buen estado. Para ello, aparte de inspeccionarla visualmente, que la batería pudimos comprobar que era bastante reciente, bueno, pues como podemos ver, su estado está bastante bien y el nivel de carga está aproximadamente a un 50%. O sea que no es un problema de nuestra batería. Seguidamente comprobamos si el alternador está cargando. Para ello hemos conectado nuestra máquina de diagnosis para ver si le llega suficiente tensión al PCM. Como podéis ver aquí, bueno, pues el motor está a ralentir, incluso lo aceleramos, pero nuestro voltaje no varía, está en 11,25, es decir, el voltaje de la batería. Como siempre, lo primero que haremos para diagnosticar una avería en un sistema, pues es conocer un poquito el sistema que vamos a tratar, ¿de acuerdo? Para no andar ahí como los pollos sin cabeza dando golpes de un lado para otro. Bien, este vehículo pues tiene incorporado un sistema de carga inteligente, que es el famoso tema Smart Charge. Y bueno, ¿para qué tenemos nosotros este sistema instalado? Bueno, pues este sistema se encarga de optimizar la carga de la batería y mejorar la eficiencia del consumo de combustible. El sistema utiliza un alternador controlado electrónicamente que ajusta la potencia de la carga de la batería según las necesidades del vehículo en cada momento. Por eso es un sistema inteligente. El alternador puede reducir la carga cuando el motor está funcionando a bajas revoluciones, con idea de reducir los niveles de contaminación, y también cuando la demanda eléctrica del vehículo es baja, lo cual, bueno, pues ayuda a reducir la carga de motor y por tanto el consumo de combustible.
Bien, además el sistema pues monitorea constantemente el estado de la batería y adapta la carga para evitar sobrecargarla o descargarla excesivamente. Esto pues nos va a ayudar a prolongar la vida útil de la batería y garantizar un rendimiento óptimo del sistema eléctrico, ya que no se verá sometida a elevadas tensiones o tensiones excesivamente bajas. Os recuerdo que hay muchas unidades de control que cuando trabajan por debajo de 9 voltios pues pueden resultar dañadas irreversiblemente. ¿De acuerdo? En fin, esta es una tecnología avanzada que mejora la eficiencia energética y la vida útil de la batería, optimizando la carga de una manera inteligente según las condiciones del vehículo. Bueno, pues ya vemos una descripción de más o menos qué es un sistema Smart Charge. Ahora lo que vamos a ver es cómo funciona. Bueno, pues cuando el motor lo encendemos, pues el generador inicia la producción de corriente alterna que se transforma internamente en corriente continua, igual que hemos tenido hasta ahora en un alternador convencional. Esta corriente continua se suministra a la batería y al sistema eléctrico del vehículo con un voltaje que es regulado por el regulador que está ubicado en el propio alternador. Y hasta aquí seguimos igual que teníamos hasta ahora en los alternadores convencionales. La diferencia comienza en que el voltaje del sistema de carga pues ya no lo controla el alternador, sino que es controlado por el módulo de control de motor, el PCM. Para optimizar la eficiencia de la carga, pues el PCM ajustará el voltaje de carga según la temperatura de la misma. Y este valor, pues en el vehículo que estamos trabajando, se va a calcular en base a la temperatura del aire de admisión con el sensor de temperatura de aire, el IAT, el mismo que utiliza para el motor, y mediante el sensor de temperatura de refrigerante del motor. Utilizando ambos, calculará la temperatura de la batería, ¿de acuerdo? En otros sistemas de otras marcas, bueno, pues la temperatura de la batería es controlada directamente por un sensor situado junto a la batería o en la caja de soporte de la batería, ¿de acuerdo? Bien, el PCM supervisa y regula activamente la salida de voltaje del alternador, es decir, está constantemente controlando esta tensión y la va a regular en función de las necesidades que tenga. En situaciones de alto consumo de corriente o cuando la batería esté muy descargada, el sistema puede incrementar el ralentí del motor para compensar esa necesidad de corriente o acelerar la carga de la batería. Para reducir la resistencia al arranque, el PCM desactivará el alternador temporalmente. Una vez que el motor está en marcha, el PCM incrementará la salida del alternador de una forma gradual hasta restablecer el nivel de carga que sea necesario. El testigo de carga. Bueno, pues el testigo de carga, que hasta ahora era controlado directamente por el alternador, pues ahora es gestionado por el PCM y se va a encargar de apagar el testigo una vez que está el motor en marcha. Si el PCM detecta que hay un fallo durante un periodo de 20 segundos, como un voltaje fuera de rango o una falla interna del alternador o en las comunicaciones, entonces encenderá el testigo indicando que hay una anomalía en el sistema. También activará el testigo en caso de que el motor se cale y encenderá el testigo después de poner el contacto para verificar el funcionamiento del mismo, el cual se apagará después de arrancar el motor. Es decir, como teníamos hasta ahora, pero controlado por el PCM. ¿Qué funciones tiene el sistema de carga inteligente?
Bueno, pues como ya hemos dicho, una de las funciones que tiene es el control de la temperatura de la batería y del voltaje de carga. Otra función es el avance de carga del alternador, que está bastante interesante. Tenemos también la desactivación del alternador durante el arranque, el aumento de la velocidad de ralentí en condiciones de bajo voltaje o alta carga eléctrica, desactivación de la carga eléctrica en condiciones de baja tensión y activación de cargas eléctricas por sobretensión. Vamos a explicar ahora cada una de estas funciones detenidamente, que es cómo funciona. Y bien, el control de temperatura y voltaje de carga. Bueno, pues ya lo hemos explicado un poco. Y bueno, consiste en optimizar el proceso de carga de la batería según la temperatura ambiente. ¿Por qué es esto? Bueno, pues ya sabéis que la temperatura de las baterías es bastante crucial y se ha observado que la carga de la batería se hace de una manera más efectiva con un voltaje más elevado cuando están en condiciones frías y con un voltaje ligeramente reducido en condiciones calurosas. ¿De acuerdo? O sea, cumpliendo con su función principal de optimizar la carga de la batería. El PCM también tiene la capacidad de ajustar el voltaje de carga en respuesta a la temperatura, la cual se calcula mediante el sensor de temperatura de aire y del refrigerante, como ya hemos dicho antes. Avance de la carga. Bien, pues esta es una función muy interesante. Esta función lo que hace es anticiparse a la carga del alternador, notificando al PCM sobre futuras demandas eléctricas, permitiéndole ajustar el par del alternador para lograr una mayor estabilidad en el ralentí del motor. Es decir, el alternador va a notificar al PCM cuando detecte o sepa de que va a necesitar de un incremento en la cantidad de energía que tiene que entregar, como por ejemplo cuando tenemos el aire acondicionado puesto. ¿Para qué sirve esto? Bien, pues esto lo que va a hacer es que el PCM ordenará una carga más progresiva, no será tan brusca momentáneamente, de manera que en la marcha del ralentí pues no se vea afectada por ella y consiguiendo así un funcionamiento más estable del motor. La desactivación durante el arranque, que ya lo hemos comentado, bueno, pues lo que hace es desactivar la carga durante el arranque y regula también la función de velocidad del motor en ralentí. Las dos funciones que no quedan, que son también bastante interesantes, son controladas por el módulo GEN, el módulo electrónico genérico, o BCM, el módulo de control de la carrocería, el Body Control Module. ¿Qué son estas dos funciones? La desactivación de cargas eléctricas cuando el voltaje es bajo y la activación de cargas eléctricas cuando se detecta un voltaje elevado. ¿De acuerdo? La desactivación de carga eléctrica en condiciones de baja tensión. Bueno, pues, ¿qué es esto? Esto sencillamente es que cuando el módulo GEN o el BCM detecta de que el voltaje ha descendido por debajo del umbral que tiene programado, pues lo que va a hacer es desconectar componentes en un orden específico. En este caso pues sería el parabrisas térmico, la nota térmica y el aire acondicionado, con idea de que, bueno, ya sabéis, estos son grandes consumidores de corriente y lo que haríamos pues sería evitar una caída drástica en la tensión, ¿vale? Una vez que el voltaje de la batería se eleva por encima de este umbral, bueno, pues el módulo de carrocería volverá a reactivar todos aquellos componentes que fueron desactivados y volverán a funcionar en su forma normal, ¿de acuerdo? En la activación por sobretensión de cargas eléctricas, bueno, pues este es el caso contrario al anterior. Es decir, en caso de que el módulo de carrocería detecte que se ha excedido el umbral de sobretensión durante 20 segundos
y que el indicador de advertencia, es decir, el testigo de carga, esté activado, el gen va a conectar los siguientes componentes, que son la luneta térmica y el parabrisas calefactable, si es que lo tiene incorporado el vehículo. El propósito de esta medida pues es justamente la contraria a la anterior, es decir, si tenemos un voltaje muy elevado, pues lo que vamos a tratar es de conectar consumidores, grandes consumidores, que lo que hagan es reducir el voltaje a un nivel seguro y prevenir daños por sobrecarga de la batería. Igual que en una caída de tensión por debajo de 9 voltios puede dañar unidades de control, bueno, pues una sobrecarga por encima de 16 voltios pues también puede dañar algunas unidades de control. De ahí la importancia de tener este sistema instalado en el vehículo. Bien, cuando el sistema vuelve a caer por debajo del umbral alto durante 20 segundos, pues el módulo de carrocería volverá a los componentes a su modo normal para evitar un consumo excesivo de batería. Bien, estos umbrales altos y bajos, pues en este vehículo se establecen aproximadamente en 10,3 para el umbral bajo y para el umbral alto será 16 voltios. Esto explica el por qué teníamos al principio la foto donde hemos visto que teníamos el motor en marcha, pero el testigo de carga estaba apagado cuando estábamos viendo de que realmente el alternador no estaba cargando. Pero claro, si os disteis cuenta, teníamos una tensión de unos 11 voltios aproximadamente y el umbral bajo está en 10,3 voltios. ¿De acuerdo? Si hubiésemos dejado el motor en marcha durante más rato, pues si hubiese llegado a caer la tensión por debajo de estos 10,3 voltios, entonces ya hubiésemos encendido el testigo de carga. Pero en las condiciones en que nos llegó el coche, bueno, pues es normal que el testigo esté apagado. Así que ojo con estos datos, amigos. Bien, el sistema Smart Charge pues tiene una función de diagnóstico. A esta función se puede acceder mediante algunas máquinas de diagnosis. Se le puede pedir que haga un autodiagnóstico del sistema. En caso de detectarse un fallo en el sistema, pues el PCM activará el testigo del sistema de carga. Si hay un problema con la regulación del voltaje, pues el alternador funcionará con un voltaje fijo de aproximadamente unos 13,5 voltios para permitir continuar suministrando corriente de una forma normal para que el vehículo pueda seguir funcionando, aunque tengamos el testigo de carga encendido. ¿De acuerdo? Y bien, pues llega el momento de ver cómo se hace todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, todo lo que hemos visto, pues imaginaos que conectar todo esto llevaría una cantidad de cables, de relés, de fusibles, en fin, sería un diagrama eléctrico bastante complejo y además bastante caro. Para ello, ¿qué utilizaremos? Bueno, pues para ello vamos a utilizar un bus de datos. ¿Qué es un bus de datos? Un bus de datos es una conexión eléctrica donde se van a conectar diferentes elementos, maestros y esclavos, y digámoslo de una forma así coloquial, donde vamos a ir arrojando información a este bus de datos. Cada elemento, cada componente, pues arrojará una información que será tomada por uno de los componentes que la necesiten. Existen diferentes buses de datos, tenemos el bus CAN, el bus LIN, etcétera. Pero en este caso, bueno, pues lo que se utiliza es un bus llamado bus LIN. LIN son las iniciales de Local Interconnect Network, es decir, red de comunicaciones locales. ¿De acuerdo? Es un bus de datos de una velocidad relativamente baja
y además es muy sencillo y es muy económico. Como hemos dicho, es un sistema económico de comunicación entre sensores y actuadores. Utiliza solamente un cable, además de una sección bastante pequeñita de 0,35. Está compuesto por un link maestro y uno o más link esclavos conectados en serie. No se utilizan resistencias terminales como por ejemplo en la red de comunicaciones CAN. Y además no se necesita un blindaje contra interferencia. Es decir, es un sistema muy sencillo, muy barato y muy económico, lo cual lo hace ideal para este tipo de comunicaciones. Bien, el link maestro, bueno, pues actúa como una gateway, una puerta de escape, y normalmente suele ser el PCM o el BCM. El link maestro siempre va a conocer en qué orden se te van a transmitir todos los datos. Los datos que hay en el bus link serán enviados por el link esclavo cuando se lo solicite el link maestro, es decir, va a ser una comunicación de dos vías. El link maestro va a pedir datos y el link esclavo los suministrará cuando se le pidan. Sobrecargar la red, ¿de acuerdo? De tal forma que el link maestro pues será el que controla la transferencia de datos y su tasa. El link maestro también tiene la función de traductor entre los módulos de control link y los del sistema CAN. Es decir, son dos redes de comunicaciones diferentes con protocolos de comunicación diferentes. Entonces los datos que arrojen los links esclavos a la red link no podrán ser interpretados ni usados por los componentes del sistema CAN. El que se encarga de traducir estos datos pues va a ser el link maestro, que es el que hará de traductor entre la información de la red link y la red CAN en un sentido y en el otro, ¿de acuerdo? Además de todo lo anterior, el link maestro se encargará de la diagnosis de los links esclavos, ¿de acuerdo? Tiene una función de autodiagnóstico para facilitar la reparación. Los links esclavos, bueno, pues pueden ser actuadores, sensores y el alternador, evidentemente, en este caso. Los sensores link lo que llevan es una electrónica integrada que es la que se encarga de procesar todos los valores medidos y lo transmite en forma de señal digital a través del cable del bus link propiamente. Los actuadores son componentes inteligentes que reciben sus órdenes del link maestro a través del bus link. Es decir, los actuadores no van a ser ahora simplemente un motorcito eléctrico, sino que será un motorcito eléctrico con una electrónica que será la encargada de traducir las órdenes que reciba del link maestro. Y bien, bueno, pues hasta aquí yo creo que ya hemos explicado un poquito más o menos cómo es el sistema, y lo que vamos a ver ahora es, bueno, pues su diagrama eléctrico. Como podéis ver, bueno, pues es bastante sencillo y bastante simple. Bueno, de hecho, muchísimo más simple de lo que cabría pensar teniendo en cuenta todas las funciones y todas las cosas que puede hacer. Y nos fijamos, aquí tenemos nuestra batería, aquí tenemos nuestro motor de arranque y esto de aquí es nuestro alternador. Aquí está la llave de contacto y esto es el PCM. El esquema eléctrico, súper sencillo. El cable que va a la batería, el cable de carga, el cable gordo, que normalmente suele ser rojo, y nuestro link, nuestro bus link, que conecta el PCM al alternador. Un solo cable, rojo y azul, que conecta el PCM con el alternador. Más simple es imposible. Y este sería el que, bueno, pues se encarga de todas las funciones que nos hemos explicado anteriormente. ¿De acuerdo? Así que bueno, ahora vamos a ver un poquito
cómo comprobar el sistema de carga y algunas de las comprobaciones que podemos hacer. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, lo primero que haremos será verificar la queja del cliente. Es decir, vamos a ver que realmente, pues el sistema no carga. Pasaremos, como siempre, a nuestra inspección visual, buscando fallos de daños mecánicos o daños eléctricos. Prestaremos especial atención a nuestra correa de accesorios. Examinaremos visualmente el alternador por si vemos que haya suciedad, que esté impregnado de aceite. Intentaremos tocarlo con cuidado para ver si se recalienta en exceso o si produce ruidos. Echaremos un vistazo a los fusibles para ver que no haya ninguno fundido. Revisaremos los cables, los conectores eléctricos. Inspeccionaremos nuestra batería para ver si está en buen estado, veamos que no esté hinchada, que no tenga sulfatación, etc. Igualmente revisaremos los cables de la batería y comprobaremos que funciona el testigo de carga, como hicimos antes. Para comprobar la batería, pues como hemos dicho antes, es lo primero que debemos hacer cuando tengamos una avería en el sistema de carga. Pero debemos tener en cuenta de que si vamos a utilizar un comprobador de baterías electrónicos, pues lo primero que debemos hacer es eliminar la carga superficial de la batería. De otra forma, pues el medidor nos dará una lectura errónea. Para eliminar la carga superficial de la batería, pues o bien es el mismo probador electrónico, suelen tener una función específica para ello, que lo único que hace es conectar a un consumidor, ¿de acuerdo? O bien podemos hacerlo de una forma manual, en caso de que nuestro probador no tenga la capacidad de eliminar esta tensión de carga superficial. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues podemos dejar la batería totalmente en reposo durante un mínimo de 6 horas, es decir, no vamos a cargarla, ni descargarla, ni desconectarla del vehículo, es decir, la dejaremos tal cual está durante un mínimo de 6 horas, o lo haremos manualmente según el siguiente procedimiento, es decir, pondremos el contacto, no arrancaremos el motor, simplemente pondremos el contacto, encenderemos todos aquellos consumidores que podamos y que sean grandes consumidores, como por ejemplo parabrisas térmicos, luz térmica, las luces de largo alcance, ventilador del sistema de aire acondicionado, y lo tendremos en marcha durante un mínimo de unos 60 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, quitaremos el encendido, haremos todos los consumidores y dejaremos el vehículo así durante unos 5 minutos antes de probar el estado de carga de la batería. De esta forma, tendremos la seguridad de que el resultado que nos dé el medidor electrónico será totalmente fiable. Si nuestra batería está en condiciones, probaremos el sistema de carga. Para ello vamos a hacer dos pruebas. Una es una prueba sin carga y la otra es una prueba con carga. Para la prueba sin carga, quitaremos el contacto, pondremos nuestro multímetro digital en la función de voltaje, lo conectaremos a los terminales de la batería y tomaremos nota de este voltaje, que será nuestro voltaje base. Arrancaremos el motor y lo haremos funcionar a 1500 revoluciones sin ningún tipo de carga y tomaremos nota del voltaje. Este voltaje debería de estar entre unos 14,1 y 15,1 voltios. En ese caso, nuestro sistema de carga estaría funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Una vez superada nuestra prueba sin carga, haremos una prueba con carga. Esto sencillamente lo que haremos es conectar, arrancar el motor, conectar el sistema de aire acondicionado, pondremos el ventilador a alta velocidad y encenderemos las luces de largo alcance. Aumentaremos la velocidad del motor a 2000 revoluciones y observaremos que el voltaje debe ser de al menos
como 0,5 voltios por encima del voltaje base, el que tomamos antes cuando teníamos el motor parado, ¿de acuerdo? Si el voltaje aumenta según lo especificado, bueno, pues nuestro sistema de carga estará cargando correctamente. Si seguimos teniendo anomalías, bueno, pues comprobaremos que tenemos una buena masa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues pondremos nuestro contacto en posición 2, es decir, tendremos el encendido conectado y mediremos el voltaje entre la carcasa del alternador y el terminal negativo de la batería. Es decir, vamos a hacer una medición por caída de tensión. ¿Por qué vamos a utilizar la caída de tensión y no vamos a medir la resistencia? Bueno, en primer lugar porque es mucho más sencillo y no tendremos que desconectar absolutamente nada. Para medir la resistencia tendríamos que desconectar como mínimo el cable negativo de la batería. De esta forma lo haremos sin desconectar nada. Y lo segundo, que esta medición es más fiable y nos va a facilitar el detectar pequeñas corrosiones o pequeños malos contactos. ¿De acuerdo? El voltaje que debemos leer en nuestro multímetro debe de ser inferior a 0,5 voltios. Yo afinaría incluso hasta los 250 milivoltios. Es decir, por encima de 250 milivoltios ya podríamos considerar que tendremos algún tipo de avería. ¿De acuerdo? En caso de que tengamos una caída de tensión, bueno, pues tendríamos que limpiar y apretar el soporte del alternador y comprobar el cable que une la masa del motor a la carrocería y el cable que une la batería a masa. ¿De acuerdo? Una vez que hemos limpiado y comprobado una vez que hemos limpiado y reapretado todo lo anterior, bueno, pues pasaríamos a probar el sistema y bueno, si el problema persiste, pues tendríamos claramente un problema en el cable de masa de la batería. Aquí tenéis el esquema. Como podéis ver, tenemos nuestro multímetro en voltios. ¿De acuerdo? Esto, lo mejor es utilizar un multímetro autorrango y conectaremos una de las puntas al chasis del alternador, al cuerpo del alternador, y la otra punta la conectaremos al terminal negativo de la batería. ¿De acuerdo? Bien, siguiente prueba que haremos, bueno, pues comprobaremos el cable de la batería. Pondremos nuestro contacto y mediremos el voltaje entre el terminal positivo del alternador y el terminal positivo de la batería. Es decir, de nuevo volveremos a hacer una prueba por caída de tensión. El voltaje que deberemos obtener será igual que antes, inferior a 0,5 voltios o a, en mi opinión, 250 milivoltios. En caso de que no nos dé las medidas indicadas, bueno, pues lo que haremos pues es limpiar y apretar las conexiones del cable positivo de la batería. Comprobaremos de nuevo el sistema y en caso de que siga fallando, pues tendríamos que sustituir este cableado, igual que pasaba con el cable negativo. Aquí tenéis el esquema de la comprobación. De nuevo nuestro voltímetro en voltios y conectaremos una punta al cable positivo, donde conectamos el cable gordo de la batería, y la otra punta al cable positivo de la batería. Bien, en caso de que todo lo anterior esté bien, comprobaríamos la alimentación al generador, es decir, vamos a medir el voltaje entre el terminal positivo del alternador y masa. Vamos a comprobar si le llega suficiente tensión. El voltaje evidentemente debe de ser igual al voltaje de la batería. Caso contrario, bueno, pues tendríamos un problema en el circuito. Aquí tenéis el esquema. Como podéis ver, tenemos nuestro voltímetro en voltios, un cable de nuevo al positivo del alternador
y el otro pues ya lo vamos a conectar directamente a tierra, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos que obtener la tensión de la batería. Esto a priori os puede parecer una prueba un poco tonta, pero os recuerdo de que muchos vehículos tienen un fusible intercalado entre la borna positiva y el terminal del alternador. Ese fusible pues en algunos vehículos pues suele recalentarse o suele sulfatarse y provoca caídas de tensión, resistencias y malas conexiones. Entonces, bueno, tenemos que asegurarnos de que pues tengamos todo eso limpio, todo eso esté bien conectado, ¿vale? Y que nos llegue aquí justamente pues la tensión de la batería. En caso de que todo lo anterior esté bien, bueno, pues vamos a verificar la tensión que le llega al regulador de tensión. Es decir, ya hemos comprobado la masa, hemos comprobado el cable positivo y lo único que nos queda comprobar es el otro cable que tiene el alternador, porque ya no hay más circuito. Ya habéis visto que es un esquema muy sencillo. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Pues muy sencillo. Quitaremos nuestro contacto, desconectaremos la clavija del alternador, la del cable pequeñito, y mediremos el voltaje entre el pin del conector del regulador y tierra y masa. Este voltaje debe de superar los 10 voltios, debe de ser aproximadamente la tensión de la batería. En caso de que no tengamos esta tensión, bueno, pues tendríamos un problema en el cableado, ¿de acuerdo? Este cable es el cable del BusLink, como ya hemos dicho antes. Y aquí, bueno, pues podéis ver su esquema de conexión. Es decir, este es el cable, el conector, perdón, solamente va a tener un cable, estos dos van a estar vacíos. Y bueno, pues tenemos nuestro voltímetro y vamos a medir entre el pin y masa. Y debemos de tener la tensión de la batería. Si tenemos tensión de la batería, bueno, pues lo que nos quedaría sería comprobar que no tengamos un problema en las comunicaciones. Es decir, podemos tener todo el cableado bien, podemos tener nuestro BusLink de datos bien. Entonces, ¿por qué el alternador no carga? Bueno, pues se puede dar la circunstancia de que haya un problema en las comunicaciones. Es decir, o bien el link maestro no da las órdenes que debe de dar, o el link esclavo, en este caso el alternador, no las interpreta o no las obedece porque tenga algún tipo de avería. ¿Cómo vamos a averiguar esto? Bueno, pues conectaremos todo lo que hemos desconectado anteriormente, conectaremos nuestra máquina de diagnosis, daremos el encendido y leeremos los códigos de avería que haya en el sistema. Como ya os dije antes, el sistema Smart Charge y el BusLink tienen capacidad de autodiagnóstico, por lo tanto, si hay algunos códigos de averías, códigos de comunicaciones, pues estos podremos recuperarlos utilizando una máquina de diagnosis. En caso de que tengamos algunos códigos de avería, pues tendremos que investigarlos a ver qué es lo que sucede aquí. Y si no hay códigos de avería, pues evidentemente el BusLink, mejor dicho, el link esclavo del alternador, pues ha dejado de funcionar y será necesario sustituir el alternador. También podríamos ver esta función, esta señal, con un osciloscopio. En lugar de utilizar un multímetro, podemos utilizar un osciloscopio. Lo que estamos viendo es una señal link típica, ¿de acuerdo? No quiere decir que siempre que conectéis un osciloscopio a un alternador vais a ver exactamente esta forma de onda. Serán bastante parecidas, es decir, serán unas ondas cuadradas de este tipo, más agrupadas o menos agrupadas, irán en grupos y habrá unas separaciones que será la separación entre una orden y otra, ¿de acuerdo? Y bien, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, bueno,
pues no olvidéis suscribiros, darle un like. Podéis realizar las consultas que queráis en los comentarios, ya sabéis que trataré de responderlo lo mejor y lo antes posible. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Chao, chao.